Busque o tome su Biblia, por favor, y ábrala en el libro de Primera de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 18, versos 10 y 11. O el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10 y 11. Evadiendo dardos se llama el mensaje del día de hoy. ¿Ha aprendido usted a evadir dardos, lanzas en su caminar cristiano? Bien, vamos a compartir lo que dice la Escritura. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Señor del cielo, te adoramos y te exaltamos en esta hora de la tarde. Gracias por congregarnos, por reunirnos. Tú nos has juntado esta tarde como la gallina junta sus polluelos. Gracias, Señor, porque ha sido por medio del Espíritu Santo que nos has reunido, Señor, para que nosotros honremos la gloria de tu nombre y para poder aprender de tu palabra. Señor, que tus labios se abran ahora, que la Escritura sea abierta, Señor, y sea revelada a nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Bendiga la iglesia presente en esta tarde, Señor, y bendiga a aquellos que oirán, verán, escucharán a través de los medios de comunicación, Señor. Que sus vidas también sean bendecidas. Pedimos la gracia, la unción, el denuedo, una vez más sobre nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que te glorifiques en medio nuestro. Señor, toda gloria, toda alabanza siempre será solo para ti, Señor. Que en tu nombre, Señor, el diablo sea atado y todo demonio sea sujeto a tu voluntad, a tu presencia y a esta predicación, Señor. Que nada se mueva si no es tu voluntad, sino que libremente el Espíritu Santo glorifique a Cristo en cada vida y en cada corazón. Creyendo que así será, te damos muchas gracias y damos gloria a tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bien, reciba su asiento y esté atento. Yo hace muchos años atrás escuché a un predicador, bueno, no sé si era predicador o payaso, hablar acerca de este tema. En realidad no entendí mucho lo que predicó, pero sí me reí harto con lo que hacía. Se escondía detrás de los pilares de la iglesia y hacía un montón de cosas simulando a David que evadía las flechas y las lanzas. Pero de verdad el mensaje no quedó mucho. Pero queremos nosotros enfocarnos en la palabra y lo que realmente la Escritura quiere revelarlos, más que hacer un show del mensaje. Amén. Creo que no necesitamos nosotros ese tipo de actuaciones para poder dar a entender la palabra del Señor. Así que vamos a estar atentos entonces. Yo creo que Dios nos va a hablar, nos va a ministrar. Siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Pero también lo he dicho muchas veces que depende de nuestro ánimo, cómo recepcionemos la palabra del Señor. Inicio este mensaje preguntándoles: ¿han sentido ustedes alguna vez el ataque del diablo sobre sus vidas? Porque yo le estoy hablando a un pueblo cristiano. Estoy más que seguro que también mucha gente del mundo no cristiana me podría decir: ¿sabe, pastor? Yo, aunque no soy cristiano, también he sentido y he tenido muchas veces en mi vida ataques del mismo diablo. Bueno, ¿ha sentido usted no solamente el ataque del diablo sobre su vida, sino que ha sentido como que le lanzan dardos a su mente, a su corazón, y vienen pensamientos que usted sabe que no son suyos? Bueno, son dardos, son lanzas que provienen del mismo diablo. Efesios capítulo 6,
El gran apóstol Pablo devela el gran misterio de la lucha, de la confrontación que tenemos los cristianos. Aunque ya en Génesis capítulo 3 el Señor había establecido, a raíz de la caída del hombre, una consecuencia, no solamente el pecado, sino que la discordia, la disputa, la enemistad entre las tinieblas y la luz, entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Amén. Desde ahí nacería entonces esta disputa que duraría por los siglos y que concluiría solamente cuando el Señor establezca el cielo nuevo y la tierra nueva, y nosotros, los hijos de Dios, heredemos todas aquellas cosas. Ya no habrá más lugar para el diablo, ni para los demonios, ni para los enemigos de Dios, porque todos los enemigos de Dios estarán siendo atormentados y ardiendo en el gran lago de fuego y azufre que el Señor ha preparado para todos aquellos. Pero sonríe aquellos que aman a Cristo el Señor, aquellos que han abrazado la fe del Hijo de Dios. Para ellos no hay condenación, dice el apóstol Pablo. Nos espera la gloria eterna, nos espera el cielo nuevo, nos espera la tierra nueva. Por eso vale la pena servir a Cristo, vale la pena apartarse del mundo vil y pecador, porque lo que nos espera es glorioso y es maravilloso. Y yo prefiero vivir unos años aquí, a lo mejor para algunos amargados, apartados del vicio mundanal, pero vivir una eternidad en la gloria, en la dicha, en la felicidad eterna, perpetua, que estar agonizando siglos de siglos, aleluya, en agonía, en tristeza, en amargura y en dolor en el infierno. Así que me pueden decir lo que quieran, canuto, santurrón, amargado, un montón de cosas, de apelativo, ¿verdad? Quizás de ofensa, pero no importa. Yo sé muy bien, aleluya, lo que soy y sé para dónde voy. Sé que Jesucristo es fiel y es verdadero, y Él prometió un día venir por mí, y sé que ese día está cercano. Sé que pronto viene el Señor por mi alma. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que si usted no tiene a Cristo, preocúpese, porque si la muerte le alcanza hoy, usted ya no tendrá esperanza. Para usted está la condenación, el infierno, la amargura y la condenación eterna. No es por un par de años, es eterno. Por eso ahora que estamos vivos tenemos que decidir dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Con Dios o con Satanás? ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿En el cielo nuevo, en la tierra nueva? Aleluya. ¿O en el lago de fuego y azufre? ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿En el gozo eterno o en el llanto y el crujir de dientes eterno? Usted decide ahora. Si usted ha llegado hoy a la casa del Señor, no ha sido casualidad. Cristo le ama y Cristo quiere salvarle. Y Cristo no quiere que usted se vaya a condenación. Por eso le ha traído, para que usted hoy haga una elección eterna. Porque si usted decide hoy por Cristo, su alma estará asegurada por la eternidad. Porque hay un conflicto que se generó desde Génesis capítulo 3 de la caída del hombre. El diablo, los demonios son nuestros enemigos. Y Pablo dice, Efesios capítulo 6, que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestro combate diario no es contra los hombres, sino que contra Satanás, contra los demonios, contra los principados, contra las potestades de maldad. Por eso le preguntaba, ¿ha sentido usted alguna vez el ataque del diablo? Mire, yo nunca he visto a Satanás en persona y espero no verlo. He visto demonios. He tenido experiencias fuertes con demonios. Pero a Satanás no lo he visto. El Señor lo reprende, no lo quiero ver ni lo quiero conocer a ese cochino. Al que quiero conocer es a Cristo el Señor. Al que quiero ver cara a cara es a mi Cristo maravilloso y precioso. Pero aunque no le he visto, he sentido sus ataques. Y he sentido y he tenido ataques del mismo diablo. He sentido, ¿verdad?, cómo él trata de enclavar. Yo recuerdo una oportunidad en que me levantó de la cama un demonio, pero horrible, y me decía te amo. Pero mientras me decía te amo, sentía una clavada en mi pecho y sentía como que me enterraba una daga. No sé por qué me decía te amo, no sé si quería decirme te amo a matarte. El asunto es que fue una experiencia bien fuerte. Y muchas veces he sentido ese ataque. Con mi esposa también tuvimos experiencias con demonios que quisieron atacar a nuestros hijos en más de algún momento. Entonces esta batalla, esta lucha es real, es verdadera. Por eso el verdadero cristiano va a experimentar este tipo de ataques. Por eso les preguntaba, ¿ha sentido usted alguna vez el ataque del diablo? Bueno, a veces nosotros confundimos las cosas y a veces le echamos la culpa al diablo de situaciones que él no tiene nada que ver. Y uno tiene que saber distinguir, saber cuándo proviene ese ataque del mismo infierno
o cuando es causa de nuestro propio pecado. ¿Ya? Y eso es parte también de nuestro crecimiento y madurez como cristianos. Pero el asunto es que todos nosotros vamos a ser atacados, vamos a ser confrontados por las tinieblas, querramos o no querramos. Ahora, cuando uno es niño espiritualmente, es bebé, y le aviso, le anticipo, viene una serie de mensajes que estamos preparando que se llama Hacia la Madurez Espiritual. Y vamos a hablar de las etapas que debe pasar cada creyente en una comparación o analogía de la vida del ser humano común. Nace, es bebé hasta un año y medio se considera bebé, recién nacido. Después viene la niñez, después viene la juventud y después debería venir la madurez. Las etapas del ser humano, las etapas de la nueva criatura espiritual también, nacer de nuevo, ser un bebé espiritual, después ser un niño, ser un joven, ser un adulto y una persona madura en Dios. Vamos a ver a través de esa serie de estudios en qué nivel se encuentra usted. ¿Es un bebé? ¿Es un niño? ¿Será un joven? ¿Un adulto o ya un maduro? Bien, nosotros debemos saber distinguir cuándo son ataques del diablo y cuándo son consecuencias de nuestra carne. Y Dios nos ayuda a poder distinguir. Pero los ataques del diablo se conocen, se saben muy fácil. Amén. Usted y yo estaremos expuestos siempre a ser blanco de Satanás. ¿Ha visto usted esos juegos que hay con unos dardos? Y que usted trata de achuntarle y por más que trata nunca le achunta al centro rojo. Bueno, Satanás nos ve como ese centro rojo y siempre tomará dardos para tratar de enclavarnos. Ahora, cuando Satanás lanza un dardo, una flecha, una lanza, no lo hace para probar qué es lo que va a ocurrir con usted, lo hace para destruirlo, lo hace para destruirme. Porque lo único que persigue Satanás es destruir nuestra vida, destruir nuestro hogar, destruir nuestro testimonio. Porque cuando Satanás logra que un cristiano caiga, Satanás sabe que a ese cristiano le va a costar el doble después levantarse. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de testimonio de por medio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Siempre va a tratar de destruirlo y usará cualquier método para lograrlo. Pero debemos alegrarnos, más que preocuparnos, alegrarnos. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con un escudo protector maravilloso. Y es lo que Pablo dice a los Efesios. Nosotros tenemos el escudo de la fe. Ese escudo nos sirve para protegernos de todo dardo, del diablo, del enemigo, que nos pueda destruir y dañar. Mientras usted y yo nos mantengamos creyendo en la gracia, en el amor, en el cuidado de nuestro Dios. Amén, por muchos dardos y lanzas que nos lanza el diablo, no nos llegarán, no nos herirán. Hello. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me ocurrirá. Él adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, aleluya. Hoy vamos a mirar esta historia singular que de alguna manera habla de este conflicto espiritual. El gran rey David y el rey Saúl, el primer rey de Israel. De acuerdo a lo que nosotros hemos leído en el capítulo 18, se produce un pleito, una contienda entre el rey Saúl, el rey gobernante en ese tiempo, en ese momento, y David, un rey postulante, porque David todavía no era rey. Aunque Samuel quizás iba a ungirlo ya, pero oficialmente David aún no era rey de Israel, sino que era Saúl. Y después de que David mató al gigante Goliat, David se ganó la popularidad, se ganó la fama, se ganó un renombre. Todas las doncellas, todas las señoritas, todas las vírgenes de Israel cantaban una canción que hizo hervir a Saúl. Saúl era el rey de Israel. Y cuando volvieron de la batalla, de haber vencido a Goliat, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Pero veamos el verso 6. Aconteció, me confundí, que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Salieron cantando y danzando para recibir ¿a quién? ¿A quién?
Bueno, era una costumbre que cuando el rey iba a la batalla y regresaba, las doncellas salían a recibirle con panderos, con danza, darle la bienvenida a su rey. Bien, hasta aquí vamos bien, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Ahí está el problema. Hasta ese momento todo era bien y el rey Saúl sacaba pecho porque ahí estaban todas las doncellas, todas las vírgenes, todas las señoritas saliendo a recibir a su rey. Pero el problema está en el cántico, en lo que declaraban estas mujeres. Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10.000. Es decir, las mujeres, aunque salieron a recibir a su rey Saúl, en su cántico, en su danza, en su alabanza, le daban más crédito a David que a Saúl. Le daba más reconocimiento a aquel que mató a Goliat que al rey que no fue capaz de pelear con el gigante. Y dice la escritura que a partir de ese momento, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. A partir de ese momento algo ocurrió en el corazón de Saúl. Al escuchar ese cántico, algo ocurrió en el corazón del rey Saúl, que no miró con buenos ojos a David. Escuche bien, algo ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, los teólogos dicen que aquí apareció el celo. El celo. El celo como hombre, el celo como rey. Él esperaba, ¿verdad?, que la gente le diera la gloria, que las doncellas le dieran reconocimiento a él, pues él era el rey. Pero la gente reconoció a David y eso lo llenó de celos. Y los celos comenzaron a cegar el corazón de Saúl. Es decir, los celos son un arma terrible. Son un fruto de la carne terrible que puede, aleluya, cambiar radicalmente a una persona. Puede cambiar abruptamente la personalidad de un individuo si ese individuo no controla, no desecha los celos. Y sabemos que hay celos, gloria a Dios. Sabemos que hay celos hacia la mujer amada, hacia el hombre amado, hacia el amigo, hacia el hermano, gloria a Dios. Es decir, los celos a veces no distinguen personas. El celo es un sentimiento, es un fruto de la carne destructivo, que carcome, que va comiendo por dentro al ser humano, gloria a Dios. ¿Siente usted celo de algo? ¿Tiene usted celo en su corazón? ¿Qué pasa muchas veces con los esposos celópatas? Terminan muchas veces matando a sus mujeres porque no soportan la idea del engaño, del abandono. Los celos son destructivos. De acuerdo al verso 10, entonces, gloria a Dios, después de que Saúl ya dejó de mirar a David de la misma manera que lo miraba antes, con esa inocencia, aconteció, dice, al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Saúl le dio lugar a los celos en su corazón? ¿Qué es lo que sucedió al otro día? Dice que un espíritu malo, es decir, un espíritu inmundo, un demonio, comenzó a apoderarse del rey Saúl. Dice curiosamente que un espíritu malo de parte de Jehová. Pero el texto original o el contexto no quiere decir, porque aparentemente pareciera que Dios envió un demonio sobre Saúl, pero no es así. Porque Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por nadie. ¿Qué es lo que ocurrió? Vaya al capítulo 16, por favor. Verso 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué es lo que ocurrió? De acuerdo también al capítulo 15, cuando Saúl desobedece, es desechado. Saúl fue desechado por Dios a causa de su desobediencia. Y como Dios lo desechó, la presencia, la cobertura de Dios se retiró de Saúl. Y cuando la presencia de Dios se retiró de Saúl, entonces vinieron los demonios
y comenzaron a atormentar al rey Saúl. Cuando un cristiano, a causa de su pecado reiterado, cuando un cristiano a causa de su pecado voluntario peca deliberadamente delante del Señor, la cobertura, la gracia, la presencia de Dios se va a retirar de ese creyente. Y cuando esa presencia se retira, vendrán demonios a atormentar a esa persona. Gloria a Dios. No es que Dios haya enviado, sino que Dios permitió. Y tenía que ser así, porque una persona que no tiene a Dios en su corazón está expuesta al ataque de los demonios. Si esta tarde hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, sepa que usted está expuesto al ataque directo del diablo. Que aquel que tiene a Cristo tiene un escudo protector, que es la fe. Pero aparte de la fe está la sangre de Cristo. Amén, que nos cuida, nos guarda, nos protege de todo ataque del diablo. Está el sello del Espíritu Santo, que los demonios lo ven a la distancia y ellos no se meten con los hijos de Dios. Pero la gente del mundo está expuesta a los demonios. La Biblia lo dice, Juan en su primera carta capítulo 5, que el mundo entero está bajo los pies del maligno. Por eso vemos tanto suicidio, por eso vemos tanta maldad, por eso vemos tanto vicio, tanta esclavitud, porque los demonios toman posesiones de las vidas de las personas. Por eso vemos tanta drogadicción, por eso vemos tantas cosas horribles en el mundo, porque los demonios se apoderan de las personas. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? Fue desechado, actuó mal, le abrió más encima el corazón a los celos, permitió entonces que los demonios vinieran y le atormentaran. Escuche, entonces esos demonios comenzaron a actuar en Saúl de una manera terrible, lo atormentaban. Dice que Saúl comenzó a desvariar, es decir, Saúl comenzó a actuar como una persona irracional, comenzó a actuar como un esquizofrénico, como un loco. Saúl escuchaba cosas que nadie decía. Saúl, ¿verdad? Aleluya, estaba perseguido por cualquier cosa. Él no dormía tranquilo. Saúl tenía miedo de todo, desconfiaba de todo, estaba como loco. ¿Por qué? Porque un espíritu inmundo le atormentaba. Quiero que note, gloria a Dios, el poder que tienen los demonios para confundir, para dañar a un ser humano. De haber sido una persona totalmente cuerda, inteligente, hermoso, amén, está terminando endemoniado, atormentado. Y ahí está entonces David, el joven del arpa, que con su unción, gloria a Dios, toca el arpa, y cuando sale la música del arpa, los demonios salen y dejan de atormentar por un tiempo a Saúl, gloria a Dios. El asunto es que Saúl entonces se endemonió. Amén. Y permitió entonces que los celos hicieran furor en él. Y cuando ese demonio le toma, aleluya, a Saúl y comienza a obrar en el corazón de Saúl, entonces Saúl dice que toma su lanza. ¿Y la lanza a quién? A David, para tratar de clavarlo, atravesarlo, matarlo. Y dice la Biblia que David entonces evadió 2 veces la lanza. Es decir, ni siquiera lo intentó una, sino que 2 veces. Alguien dice que hasta 3 veces evadió David la lanza de Saúl. En el capítulo 18 hay otra referencia más, en donde Saúl trató nuevamente de atacar a David. Bien, ahí está entonces este pasaje. ¿Qué podemos aprender nosotros de todo esto? Amén. Que cuando alguien, ¿verdad?, se aparta de Dios, cuando alguien es desechado por Dios, queda expuesto a los ataques diabólicos. Por eso usted puede ser el hermanito más nuevo, la hermanita más nueva, y no haga ni tal de salirse de la cobertura de Dios, porque los demonios lo van a hacer pedazo. Amén. Lo van a destruir, lo van a tratar de dañar y llevárselo al mismo infierno, porque ese es el fin, eso es lo que busca Satanás y los demonios, llevar a las personas a la condenación. De hecho, esto ocurrió con Saúl. Murió y se lo llevó el mismo diablo. Usted lee la historia de Saúl, Saúl se quitó la vida, y ningún suicida entra al reino de los cielos. Por eso la divina de Endor, gloria a Dios, que también hay una confusión y hay una interpretación teológica, una discusión,
si era de Dios, si apareció Samuel, no apareció Samuel. Ahí hay una palabra clave, que aleluya, esa bruja o esa divina dice verdad, aleluya, hablando supuestamente Samuel diciendo que Saúl estaba con ellos. Y eso es imposible, porque Saúl se quitó la vida. Entonces, gloria a Dios, vemos claramente aquí un ataque diabólico. Vemos, ¿verdad?, cómo la posesión demoníaca se apodera entonces de este hombre. Y cuando se apodera de este hombre, ¿a quién ataca? ¿A quién ataca? Al rey David, a un hombre de Dios. Vea capítulo 18, por favor. Verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que pasaba con Saúl? Le tenía miedo. ¿A quién? A David. ¿Y por qué le tenía miedo a David? Porque Jehová estaba con él, pero hay otra razón de fondo. Porque David era el aspirante al trono. David iba a ocupar el lugar que él tenía. Había una cuestión de orgullo, de interés, pero también había una cuestión espiritual de por medio. Amén. Saúl tenía miedo, temor de David, porque sabía que Dios estaba con David. Le hago una pregunta: ¿Dios está con usted? ¿Usted siente que Dios está con usted, mi hermano, mi hermana? ¿Usted siente la cobertura, la protección, el amor de Dios en su vida? ¿O usted cree que Dios está con nosotros solo cuando estamos en el culto y cuando le alabamos? ¿Cree usted que Dios está con nosotros las 24 horas del día? Por supuesto que sí, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. En nosotros mora Dios, en nosotros habita Dios. Por lo tanto, el Señor está las 24 horas del día con nosotros. Ahora la pregunta es: ¿por qué los demonios nos atacan? ¿Por qué tratan de destruirnos? ¿Sabe por qué? Porque nos temen. ¿Por qué cuando Jesús fue a la región de los Gadarenos y apenas pisó la orilla, vinieron los demonios y se postraron delante de él? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Los demonios saben que hay un tiempo señalado por Dios en donde ellos irán, aleluya, al tormento eterno. Porque en este momento, en este preciso instante, los demonios no están siendo atormentados. No están sufriendo tormento. Ellos vagan libres por los aires. Los aires están plagados de demonios. Pero note, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Saben que viene un día en donde ellos, donde Satanás, donde el anticristo, el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde arderán por la eternidad y serán atormentados por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué el diablo persigue a la iglesia? Porque el diablo le teme a la iglesia. ¿Y sabe por qué Satanás teme a los hijos de Dios? Porque no te ve a ti, ni me ve a mí. Ve al que está dentro de nosotros. Ve al Cristo de la gloria. Ve al Nazareno. Ve a aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Ve a aquel que lo derrotó. Aquel que lo humilló. Aquel que lo avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Satanás nos va a atacar. ¿Por qué no ataca a la gente del mundo? Porque a eso los tiene controlados. Pero como a ti y a mí no los puede controlar, por el contrario sabe que somos, verdad, un peligro para él. Sabe que nosotros en cualquier momento invadimos su territorio y le arrebatamos su precioso tesoro, que son las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo más terrible para él, amén, que nosotros podemos entrar cuando queramos a su territorio y él no puede hacer absolutamente nada. Puede mostrar los dientes, puede gritar, puede rugir, pero nada puede hacer. Cuando hay un hombre de Dios, aleluya, en la voluntad de Dios, hay ángeles que acampan a su alrededor, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Si hay algo a lo cual el diablo le teme, es a una iglesia viva, a una iglesia victoriosa, a una iglesia espiritual. El diablo le teme a los cristianos verdaderos, no le teme a los cristianos cuenteros, a los wichiwashi, no les teme a los cristianos verdaderos, aquellos que ganan almas.
Aquellos a quien usa Dios para arrebatar almas al diablo. Aquellos que tienen autoridad para echar fuera demonios. Aquellos que tienen autoridad para poner las manos a los enfermos y estos sean sanos. El diablo le teme a aquellos que predican con autoridad, porque saben que cuando esos hombres abren sus labios, su boca, algo ocurre en la esfera espiritual, aleluya. Algo sucede en la mente, en los corazones de las personas, aleluya. Que los que no tenían fe comienzan a crecer en fe. Que los que no creían comienzan a creer en el poder de Dios. Por eso el diablo nos ataca. Cuando yo pregunté, ¿ha sentido usted ataques del diablo? Quizá usted ha dicho, no, a mí nunca me ha atacado. Preocúpate. Porque si nunca te ha atacado es porque a lo mejor es tu compadre. Pero los cristianos verdaderos van a tener ataques. Porque el diablo nos teme. El diablo a través de sus ataques va a tratar de neutralizarte, de enclavarte, de dejarte ahí inmóvil, inerte. Como tiene a varios en este tiempo, no pueden decir ni gloria a Dios ni aleluya. Están cazando moscas, están babeando, están durmiendo. Hay que andar igual, hermano, que los organilleros, dándole cuerda ahí para que el monito baile, para que el monito diga gloria a Dios y aleluya. Pero ¿cuánto están libres de las manos, aleluya, negras del diablo? Y esta tarde pueden decir gloria a Dios, aleluya. Yo alabo a Cristo porque Él vive, porque Él es real, porque Él es soberano, porque Él habita en mí. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso las iglesias de sana doctrina sufren tantos ataques. Porque el diablo trata de neutralizar, de impedir que avancemos. Y lanza dardos a la mente, al corazón de a veces de los mismos cristianos de la congregación para frenar la obra de Dios. Nos falta lo que dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Si el Señor nos llamó a ganar las naciones para Cristo, tenemos que esforzarnos cada día más. ¿Sabe? Yo he notado varios están neutralizados. Y de verdad que no sé si algunos es el diablo que los tiene ensartados ahí, no los deja moverse. ¿O es la carne? Gloria a Dios. Y no sé cuál de las dos cosas es peor, si el diablo o la carne. Pero Saúl temía, porque sabía, gloria a Dios, o mejor dicho, los demonios sabían que Dios estaba con David. Y yo espero que los demonios también nos respeten y nos teman, no por lo que somos nosotros, sino que por aquel que está en nosotros. Y en eso yo me gozo, hermano. Por eso digo yo, si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual por un segundo, cómo los demonios nos tienen ganas. Pero no pueden hacer nada, porque hay un escudo protector a nuestro alrededor. Somos propiedad del Señor. Entonces, gloria a Dios, nos tienen miedo. Y como nos tienen miedo, van a tratar de inmovilizarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos la obra de Cristo, la obra que el Señor nos encomendó. Y sabes tú que el diablo te puede tener entretenido. Tú puedes venir a los cultos y hacer una vida religiosa, pero sin frutos, sin ser eficaz, sin hacer nada por el evangelio. Porque están los cristianos modernos, ¿verdad? Que creen y se creen como aquellos ricos de allá del barrio alto, que todo lo solucionan con dinero. Yo no voy a predicar, pero ahí está mi dinero. Yo no salgo a evangelizar, pero ahí está mi dinero. Yo no voy a las campañas, pero me pongo con esto. Yo no hago esto, pero aquí está mi dinero. No hacen nada, todo es dinero. Y eso no es así, por hermano. Porque la iglesia, ¿verdad? Cuando se creyó rica, dijo no tenemos necesidad de nada. Y el Señor dijo son unos miserables. Porque el Señor nos llamó a servir, a poner todo lo que somos a los pies del Maestro. El Señor te ha dado una linda casa, te ha dado vehículo, te ha dado bienes, ¿para qué? ¿Para que te embobes y te quedes en la casa? ¿Para que te pongas cachetón, altivo, soberbio, para que te creas cuico? Reprenda al diablo y a la carne. Amén. No deje que Satanás te ensarte, gloria a Dios, en la mentira y el engaño, y te deje, ¿verdad?, ser un creyente, aleluya, inútil, sino que seas un cristiano útil en la obra del Señor, que predique, que evangelice, que sea ejemplo a los demás, que se congrega, que alaba a Dios, que es ejemplo para el recién convertido.
El asunto es que el diablo siempre nos va a tratar de movilizar, de destruirnos. Pero ¿sabe qué? Me gozo en David, porque los verdaderos hijos de Dios aprenden a evadir las lanzas del diablo. ¿Me escuchó lo que le dije o no? Saúl evadió 2 veces la lanza. Es decir, ¿cómo aprendió David a evadir lanzas? ¿Usted cree que David estaba, por si acaso el rey algún día lo agarra el diablo? Sabemos de la vida de David que era muy ágil, que él aprendió a combatir, a pelear con las fieras del campo, con el león, con el oso, que trataban de arrebatar las ovejas del rebaño de su padre, y él las defendía con su propia vida. Es decir, en el ejercicio de su profesión como pastor de ovejas, ¿verdad?, fue adquiriendo agilidad, fortaleza, gallardía, valentía. Aprendió a combatir, aprendió a pelear. Por eso, ¿verdad?, enfrentó al gigante Goliat. Y por eso tuvo la suficiente agilidad de evadir una lanza. Yo no sé a cuántos metros habrá estado David de Saúl, pero creo que no tiene que haber estado muy lejano, más allá de la puerta del templo, no creo. El asunto es que tampoco creo que Saúl tenía tan mala puntería. Recuerde que Saúl era un guerrero, sabía, ¿verdad?, de lanzar lanzas, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hace? Pero David, con una agilidad extraordinaria, que yo creo que Kung Fu le imitaba a David, evade una y evade la otra. ¿Sabe, gloria a Dios, que nosotros con el paso del tiempo, y tiene que ver, como decía, con la madurez espiritual, que uno como cristiano con el tiempo tiene que aprender a evadir las lanzas que vienen del infierno? Uno cuando es joven en el evangelio comete muchos errores y a veces tiene muchos fracasos, pero con el paso del tiempo aprendemos a pelear, a batallar. Aprendemos lo que es el bagaje del cristianismo, del evangelio, y aprendemos a conocer quién es realmente nuestro enemigo. Cuando alguien, ¿verdad?, tiene ya experiencia, sabe que a veces cuando tiene problemas con el hermano, sabe que a veces es la carne o es el diablo que está obrando, los demonios que están obrando a través del supuesto hermano para destruir la vida de uno. Bueno, ¿de quién vino entonces la lanza que trató de matar a David? ¿Vino de quién? De Saúl. Te hago una pregunta: ¿de dónde crees tú que vendrán las lanzas que tratarán de destruir tu vida? ¿De dónde? Usted dice del diablo. ¿Será el diablo el que toma la lanza? ¿A quién usa el diablo? ¿Qué dijo Jesús? Muchas veces los enemigos tuyos serán los de tu propia casa, los de tu propia familia. Saúl era un israelita como lo era David. Era, ¿verdad?, un compañero. Pero hubo un momento en que éste se endemonió y trató de matar a su compañero. ¿De dónde vendrán las lanzas? ¿De dónde vendrán los dardos? Hay dardos que vienen a la mente cuando estamos solos, cuando estamos en la micro, cuando estamos orando incluso. Y uno sabe que son pensamientos del mismo diablo, del mismo infierno. Pero hay otras lanzas que el diablo las envía a través de hermanos y a través de hermanas. Y sabe, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero a veces nuestra boca es usada por el mismo infierno. Por eso Santiago dice que esta lengua es como una llama que enciende grandes bosques, que a veces sin darnos cuenta, ¿verdad?, la mal usamos y permitimos que los demonios la usen para tratar de dañar, de herir a algún hermano y hermana en Cristo. Muchas veces las lanzas vendrán de gente que uno menos espera. Ahora, yo creo que un hermano espiritual siempre va a meditar sus palabras antes de decirlas. Pero hay hermanos que son carnales y hay gente que no está totalmente convertida y son
Presa fácil también para que algún demonio pueda usar su boca para dañar a un cristiano verdadero. Pero un cristiano verdadero como David sabe evadir las lanzas. Sabe, ¿verdad?, por qué viene ese mal comentario. Sabe por qué surgió la envidia. Sabe por qué lo están atacando. Sabe que este es el mismo infierno y no el hermano en sí. No sé si me está entendiendo. Porque esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, lo que nosotros tenemos. Y tenemos que aprender a madurar y a crecer, porque vamos a tener conflicto entre nosotros. Y a veces esos conflictos vienen a causa de nuestra carnalidad, pero también a veces del celo que a veces se genera entre nosotros. A veces nosotros honramos a alguien para que coordine. Y el hermanito que lleva años dice: a mí nunca me han considerado. Y a veces dice: yo soy mejor, lo haría mejor que el hermano. Y a veces le da lugar a ¿qué cosa? Al celo. Yo debería estar ahí, yo debería estar en el coro, yo debería estar tocando la batería, yo debería estar cantando porque yo tengo cualidades, porque yo puedo. Nunca me han dado la oportunidad, nunca me han dado, ¿verdad?, esa oportunidad de aparecer. Y a veces, ¿verdad?, vemos caras pero corazones no los vemos, gloria a Dios. Y a veces hay gente que está maquinando en su lugar, en su asiento. Y si usted le da lugar al celo, a la envidia, lamentablemente estará abriendo una puerta que después será muy difícil cerrar. Porque todo comenzó con Saúl por desobedecer a Dios. Fue desechado. Pero aparte de eso, permitió que los celos subieran a su corazón. Y luego de los celos vino el odio, vino el rencor. Y luego el deseo de matar a la otra persona. Así comienza. Muchas veces el cristiano comienza por una envidia, comienza por celo. Yo debería estar ahí, yo debería ocupar ese lugar, yo debería estar al lado de mi pastorcito, hito. Me da una rabia, me da una envidia siempre ese hermano anda al lado del pastor. Cuidado con esos pensamientos, cuidado con esos sentimientos. Está bien que usted ame al pastor, y si quiere acercarse al pastor, acérquese al pastor. Antes de que termine el culto, amén, venga a despedirse a su pastor. Saúl le dio lugar a la envidia y luego vino entonces toda la calamidad. ¿De dónde vendrán los dardos? Muchas veces dentro de la misma casa del Señor. ¿Y qué tiene que hacer el hermano coordinador? Cuando escucha, ¿verdad?, por ahí un comentario y dice: y lo hizo más o menos nomás. Y sabe que vino de tal hermano, de fulano de tal, que cuestionó, que coló su coordinación o su predicación, o que echó a correr el comentario que no es merecedor de estar en el coro, que toca mal, que canta mal. ¿Qué les pasó? ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Vamos y nos encuellamos con el hermano, ¿cierto? Es que el hermano aquí que allá. Y muchas veces no evadimos las lanzas. ¿Qué es lo que hizo David? Se le voy a traducir en términos modernos: oso. Es decir, resbaló. Porque si Dios me tiene en la coordinación, no es el hombre, es Él. ¿Quién levantó a David? No fue el hombre, fue Él. ¿Por qué le temía a Saúl? Porque Dios estaba con él. Los hombres pueden decir lo que quieran, pero si tú estás aquí en algún lugar de honra, de privilegio, es porque Dios lo ha querido. Y Dios ha usado al pastor, a la hermana jefa de coro para considerarte. Pero ha sido Dios. Y yo debo aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Saúl? No aceptó la voluntad de Dios. Quiso imponer su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Y eso lo llevó a los celos. Y los celos lo cegaron. Lo atontaron, lo adormecieron, le abrió la puerta al diablo, gloria al Señor. Y como creyentes nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Debemos aprender a evadir las lanzas. Debemos aprender a evadir los malos comentarios. Debemos aprender a evadir las disputas, las contiendas, las iras, los celos amargos. Evadir estas cosas. No darles mayor importancia. Y por último, ir y aclararla con el hermano. Pero no permitir que esos dardos, esas lanzas lleguen al corazón. Porque cuando llegan al corazón, el diablo está logrando lo que quiere: pararte, frenarte, amargarte.
Dejar que tú sigas siendo bendecido y usado por Dios. Dios tenía planes y propósitos con David. Y Dios también los tiene con usted y los tiene conmigo. Gloria a Dios. Y el diablo tratará y hará lo imposible por frenar nuestra carrera. Recuerda el apóstol Pablo que dice: vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién frenó vuestra carrera? ¿Quién les quitó el gozo? ¿Quién les quitó la alegría? ¿Quién les quitó la pasión? ¿Quién les quitó el entusiasmo? Si usted corría bien, si usted servía bien a Dios, ¿por qué se frenó? ¿Quién lo paró? Sabe, muchas veces, y lo he escuchado muchas veces, es que el hermano, es que el comentario, es que el chisme, es que el cagüir, es que la cara. ¿Qué importa eso? Sea un experto, madure, aprenda como David a evadir las lanzas, a evadir las flechas del infierno. Siga avanzando, siga creyendo a Dios, siga construyendo, siga edificando, siga salvando almas. Gloria a Dios. Las lanzas vienen de todos. Incluso en algunos lugares hasta los superiores lanzan lanzas a los inferiores. Es decir, a veces el mismo pastor usa el púlpito. ¿Dónde está el hermano que no diezmó? Ya está. Y hay que tener mucho cuidado con eso también. En este momento Saúl era mayor que David en cuanto al reino. Ante Dios, David era superior a Saúl. Pero las lanzas vienen por todos lados. ¿Sabe? David pudo haber devuelto las lanzas, ¿o no? Si mató a Goliat, pudo haber pescado una. ¿Y qué te creí? ¡Pah! ¿O no? Porque ¿qué es lo que hace usted cuando le lanzan una? Cuando el hermanito le dice algo, ¿qué hace usted? Cuando le pisan el callo. Me tiraste una allá, ¿eh? ¿Cierto o no? David también pudo haber devuelto las lanzas. Y le aseguro que David sí hubiera matado a Saúl. Y tuvo oportunidad de hacerlo. Pero David no quería ser un Saúl. Por eso Jesús enseñó, y el apóstol Pablo lo ratifica: no devolváis mal por mal. ¿Cómo se vence lo malo? Haciendo lo bueno. ¿Cómo usted vence el cagüín? No escuchándolo, no participando y no respondiendo, dejando el juicio a Dios. Y por último, hay autoridades para arreglar la situación, pero no permitiendo que esas cosas se queden en mi corazón. David no quiso ser como Saúl. David pudo haber devuelto las lanzas y haber matado a Saúl, pero él dijo: no, Dios no me llamó para eso. No voy a cargar con la muerte del rey Saúl. No voy a tocar al que fue una vez el ungido de Jehová. No, yo voy a seguir adelante. Jehová pelea por mí. Dios es el vengador. Dios traerá, ¿verdad?, respuesta en algún momento. Y David esperó en Dios, y Dios hizo justicia. Y David, ¿verdad?, aleluya, quedó en su caminar libre, porque el Señor apartó a Saúl. Y así Dios hará con aquellos que estorban en la obra. Así Dios hará con aquellos que se transformen en enemigos de la obra. Como el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: ahora lo digo llorando, que muchos de los que estaban con nosotros ahora son enemigos de Cristo. Gloria al Señor. Bien. David no quiso ser como Saúl. Tuvo oportunidad de matarlo y no lo hizo. Cualquiera entonces arrojaría lanzas. Amén. Pero él no. Él esperó en Dios. Simplemente usó la agilidad para evadir y no para responder. Cualquiera hoy día podría decir: David fue un necio, no se defendió, fue un poco hombre, fue un gallina. No, David fue sabio, inteligente, esperó en Dios. Y lo mejor es esperar en Dios. Amén. Entonces, cuando lancen las lanzas de las críticas, de las contiendas, ¿qué hará usted? Ojalá que este mensaje se le quede grabado. No, quizás no vamos a saltar, no va a danzar, pero no importa. Esto es de vida cristiana y tiene que enseñarnos el Señor, y tenemos que aprender de alguna vez. ¿Qué va a hacer usted cuando le lancen, ¿verdad?, dardos o lanzas a usted? ¿Qué va a hacer? La vas a evadir. Sé de dónde viene. No te creo, diablo. No te voy a tomar en cuenta. Amén. Y seguir avanzando. Lo que sí, David tenía algo
que todos nosotros tenemos que tener: agilidad. Porque un obeso, un lelo espiritual, difícil que puede evadir lanza. Si algunos son así como son para alabar a Dios, difícil que puedan evadir una lanza. ¿Cierto? Son lentos hasta para alabar a Dios. Se les queda pegado el platino de repente, así como a la hora después de gloria a Dios. Difícil que puedan, ¿verdad?, evadir lanza. Necesitamos esa agilidad espiritual. Y el rey David decía que el Señor lo hacía a él hábil, rápido como la gacela y fuerte como el búfalo, y que Dios adiestraba sus manos para la batalla. ¿De dónde venía la agilidad, la fortaleza de David? De Dios. ¿De dónde vendrá la agilidad, verdad, la fortaleza para nosotros evadir las lanzas? ¿De dónde? De Dios. ¿Qué es lo que hacía David? Oraba a Dios, se entregaba, se encomendaba a Dios, confiaba en el Señor y Dios le respondía y Dios estaba con él. Entonces, ¿de dónde aprendió toda su habilidad, su destreza, su agilidad? Se la dio Dios. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, se la dará a usted y me la dará a mí también. Entonces tenemos que aprovechar lo que Dios nos está entregando para nuestro provecho, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Aprendamos de una vez por todas, para que cesen las contiendas, para que cesen las divisiones. Ya no le demos lugar al diablo. Somos un ministerio que está siendo bendecido, prosperado, apoyado por el Dios del cielo. Y no permitamos que estas lanzas del infierno obstaculicen, frenen la obra de Dios. Sigamos avanzando en el Señor. Sigamos construyendo en Dios. Sigamos ganando almas, aunque nos critiquen. Y vaya que nos han criticado. Nos han lanzado lanzas y torpedos por la internet y por muchos lugares, aleluya. Pero pregunto, ¿nos han podido detener? No. ¿Nos han podido enclavar? No. El diablo ha querido destruirnos y no ha podido. Y le tengo una noticia: no podrá mientras estemos al alero de Dios, mientras el Señor sea nuestra retaguardia, nuestro frente, mientras Él pelee por nosotros. No podrá el diablo, lance de donde lance los misiles, no podrá, porque este ministerio no está fundado en el hombre, está fundado en Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Yo siento la presencia del Señor. Sé que el diablo, hermano, va a seguir tratando de destruirnos, de lanzar dardos por doquiera, para detenernos, para frenarnos, porque el diablo nos tiene miedo. El diablo sabe que de este lugar van a salir pastores, van a salir evangelistas, van a salir misioneros, van a salir hombres y mujeres de Dios. Y le digo, ya están saliendo. Y el diablo se está muriendo de rabia, porque sabe que aquí hay una sana doctrina, hay una palabra fundamental, hay una palabra pura. Y esa palabra se está sembrando en muchos lugares. Entonces va a tratar de frenarlo, pero cuidado que no te use a ti. Que use a otros, pero no a ti, mi hermano, no a ti, mi hermana. Por eso hay que cuidarnos y hay que estar alerta y vigilante, gloria a Dios, y aprender a evadir las lanzas del diablo. El Señor está con nosotros y Dios va a apartar todos aquellos que se opongan a su voluntad, y Dios nos bendecirá. Y Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuidarme. ¿Qué tengo que hacer yo? Esperar el tiempo de Dios como lo esperó David. ¿Qué tenemos que hacer como congregación? Esperar el tiempo de Dios. Al humilde Dios lo exalta, pero al altivo Dios lo abate. Así que aprendamos a evadir lanzas y no le creamos al diablo. Dios es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase en pie, por favor. Es tiempo, amados hermanos, de pedirle a Dios destreza espiritual. Porque el infierno está enojado con nosotros. Y no solo el pastor va a sufrir ataques, no solo el ministerio, sino que cada uno de nosotros también seremos blancos de Satanás. Y tenemos que decirle: Señor, ayúdanos, danos destreza espiritual.
para evadir esos dardos y esas lanzas del infierno. Amén. Que podamos ser uno, como dice la Escritura. Que podamos ser uno en Cristo. El hermano enseñaba hoy día a los niños acerca, ¿verdad?, de los hilos. Que un hilo es fácil cortarlo, pero cuando usted une 2, 3, 4, 5, y mientras más hilos una, va a ser más difícil poder cortarlo. Amén. Así que unámonos en la visión que el Señor nos ha dado y no permitamos que el diablo, amén, inmovilice este ministerio y tampoco su vida espiritual. Oremos al Señor y pidamos a Dios que Él nos cubra con su sangre y nos dé esa destreza espiritual para evadir las lanzas del infierno. Señor del cielo, te adoramos en esta tarde. Te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Tú has hablado a nuestras vidas como iglesia, como congregación, y estoy seguro que hablarás a muchos a través de la internet. Sufrimos ataques continuos, Señor, del mismo infierno, y a veces el diablo va a ocupar y va a usar gente cercana a nosotros para tratar de frenarnos, para tratar de detener nuestro andar, nuestro caminar, nuestro servicio, Señor, delante de ti. Mas rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos des la habilidad, la sabiduría, la destreza espiritual para poder evadir todos estos ataques y saber que provienen del mismo infierno, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia para seguir adelante, creyendo y confiando en ti, Señor. No permitas que nuestro corazón, Dios mío, o lengua sea blanco de Satanás. Líbranos, Señor, de ser usados por los espíritus inmundos, Señor. Queremos ser instrumento en tus manos siempre. Queremos ser siervos y siervas tuyos, Señor, que, Dios mío, se han apartado para servirte con todo el corazón. Bendiga esta iglesia, bendiga este ministerio que ha sido atacado, Señor, fuertemente. Hemos sufrido bajas, Señor. Nuestro corazón muchas veces se ha destrozado, Señor. Se ha hecho pedazo, Dios eterno, al ver todos los ataques, las situaciones que hemos vivido. Pero también el corazón, aunque destrozado, sigue, Señor, en pie, confiando en tus promesas, en tu ayuda y en tu socorro. Porque el que nos llamó no fue el hombre, fuiste tú, Señor. Y tú tienes planes y propósitos con nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor. No queremos devolver mal por mal. Hemos guardado silencio muchas veces, aunque quisiéramos, Dios mío, vengarnos y actuar, Señor, humanamente. Pero sabemos que tuya es la venganza. Señor, te rogamos que nos ayudes y que nos libre de esos Saúles modernos, que nos libres de todo ataque del diablo. Señor, que tu sangre actúe en derredor nuestro como escudo protector y que nuestra fe en ti, Cristo, crezca cada día. Bendice nuestras vidas, nuestras almas. Señor, si alguno ha ofendido a otro, si hemos sido instrumento para la discordia, para la envidia, para los celos, para los pleitos, perdónanos en esta hora, Señor. Que aquel hermano que reconoce que ha sido celoso, envidioso, o que ha causado algún pleito, discordia, en esta hora, Señor, se está humillando delante de ti. Está reconociendo y pidiéndote perdón. Señor, perdónale, límpiale con tu sangre preciosa. Y que aprenda, Señor, a guardar su corazón y su lengua de todo mal. Y, Señor, que sea instrumento en tus manos para tu gloria, Señor. Líbranos de devorarnos el uno al otro. Líbranos de querer destruirnos el uno al otro por envidia o rencor, por celo, por contienda, Señor. Guárdanos de toda división y discordia. Permite que seamos uno, Señor, como tú lo declaraste. Que nos amemos los unos a los otros, para que seamos uno, Señor. Y de esa forma la gente pueda ver que somos tus hijos, tus discípulos. Tu gracia y tu bendición esté sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias para el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo le invito a que adoremos a Dios.